Llegamos a la quinta y última sesión de este mini curso de Historia de la Iglesia para esta Escuela de Formación Virtual San Oscar Romero. Y en esta quinta sesión vamos a conversar un poquito sobre las generalidades de la época contemporánea en la vida de la Iglesia. Recuerden que cuando hablamos de época contemporánea, hablamos sobre todo de la Revolución Francesa a nuestros días, o sea, desde el año 1789 hasta nuestros días. ¿Y por qué la Revolución Francesa marca un hito en el cambio de la historia de la Iglesia, el inicio de una nueva etapa? Bueno, porque básicamente marca un punto de quiebre, o por lo menos un punto de referencia en general en la vida de la sociedad occidental, no solo en la vida de la Iglesia, sino la sociedad occidental. Recordemos que en el estudio de la historia universal también la Revolución Francesa es punto de quiebre y paso de la edad moderna a la edad contemporánea. ¿Y por qué significa un cambio en la vida de la sociedad y de la Iglesia? Bueno, porque la Revolución Francesa implica el triunfo, por decirlo así, de una serie de ideales de sociedad que tienen su raíz en el pensamiento de la Ilustración. Ya hablamos de eso en el video anterior, la sesión anterior. Si bien es cierto, bueno, la historiografía tradicional nos ha presentado siempre la Revolución Francesa como la realización de esos ideales de igualdad, de fraternidad, de libertad, pues ciertamente no fue así en todos sus alcances, ¿verdad? Y a partir de la Revolución Francesa, pues hay muchos elementos que podrían señalarse de cambio en la vida de la sociedad en general, pero no necesariamente todo como nos lo han presentado tan románticamente y de una manera tan idealizada, ¿verdad? Recordemos que la Revolución Francesa no es una revolución, un levantamiento ni de la gente más pobre en contra de los más ricos, ¿verdad? Eso sería una lectura marxista del hecho. Tampoco es una rebelión de los pobres contra la nobleza o contra los reyes. En realidad la Revolución Francesa nace como un cambio de la baja nobleza contra la más alta nobleza, o sea, contra la realeza, la corte, los reyes, el régimen, de la monarquía y, y de los privilegios también de la iglesia, la posición de poder que la iglesia ostentaba en la sociedad en general. Un quiebre de estructura social que es bien aprovechado por la burguesía, y entonces pronto será la burguesía la que más se beneficie de los cambios sociales, pero no es precisamente ni siquiera una revolución burguesa, ahora como en algún momento se ha dicho, se ha pensado. Quizás la burguesía fue la que mejor aprovechó los cambios de la Revolución Francesa, eso sí. Recordemos que a nivel social la Revolución Francesa y las ideas de la Ilustración van a proponer todo el desarrollo de un pensamiento que ahora llamamos liberal o liberalismo, que será todo este conjunto de ideas que, enraizadas en el racionalismo de la época moderna, van a propugnar la libertad del ser humano en todas sus dimensiones, en todos sus aspectos, hasta el punto prácticamente de que el ser humano y la sociedad como tal configuren su vida al margen de cualquier otra autoridad que no sea simplemente el contrato social, ¿verdad? De las mayorías, el parecer de las mayorías. Y entonces esto que tal vez para nosotros hoy en día nos puede sonar bien y puede sonar bonito porque estamos acostumbrados a hablar el lenguaje de la democracia, para empezar, ni siempre es un razonamiento válido, ¿verdad? Adecuado. Y sobre todo, pues hay que señalar algunos elementos que son peligrosos pues para la fe también, ¿verdad? Vamos a ver si me explico. Si el ser humano quiere configurar su vida y basar su vida y organizar la sociedad solamente
a partir de lo que es, digamos, su razón, su voluntad, su pensamiento, entonces evidentemente no va a aceptar ninguna norma moral fuera de el consenso, ¿verdad? Pongámonos de acuerdo y decidamos entre todos qué es lo correcto y qué no es correcto, ¿verdad? Es más, ni siquiera existe la categoría de verdad y error, sino simplemente de lo que estamos de acuerdo o en lo que no estamos de acuerdo. Incluso el tema de la opinión, ¿verdad? Como criterio, la propia opinión como criterio, digamos, de acción y de vida. Entonces, evidentemente esto contradice las bases de la fe cristiana en el sentido de que se niega toda verdad absoluta, se niega todo criterio moral y todo criterio de vida sustentado en Dios, ¿verdad? Todo, incluso, bueno, todo dato religioso revelado, ¿verdad? El pensamiento liberal no cree en una religión revelada, sino el pensamiento liberal simplemente es deísta, ¿verdad? Admite la posibilidad de la existencia de Dios, pero un Dios que es imposible conocer. Lo dijimos en el video anterior. Entonces, bueno, todo esto es lo que se va a ir fraguando a lo largo de estos años después de la Revolución Francesa. También dijimos en el video anterior, pues que la Revolución Francesa trajo mucha muerte y mucha sangre, ¿verdad? Corrieron ríos de sangre en las calles de París en esta época. Fueron miles de personas que fueron decapitadas por ser, bueno, algunos por ser de la nobleza, ¿verdad? Reyes o miembros de la corte, otros por ser clérigos, ¿verdad? Murieron muchos clérigos, religiosos, religiosas, simplemente pues por ser de la iglesia. Y muchos, incluso campesinos, por eso tengamos siempre presente, la Revolución Francesa no es una revolución de los pobres, se volvió incluso contra los pobres y los campesinos. Todo el que era sospechoso de ser contrario a esos ideales revolucionarios era decapitado. Entonces, tengamos eso presente. Creo que en el video anterior, pues yo les recomendé ver la conferencia del padre Javier Olivera Rabasi, ¿verdad? Sobre este tema, sacerdote argentino, historiador de la iglesia, especialista en derecho, ¿verdad? Abogado, historiador de la iglesia y doctor en filosofía, además. Entonces, les recomiendo las conferencias de él sobre el tema de la Revolución Francesa, bastante completas. Bien, decíamos entonces a partir de ahí se va a ir desarrollando todo ese modelo de sociedad liberal que, si bien en algunas cosas, por lo menos hoy, con nuestros criterios de hoy, podríamos rescatar algunas cosas valiosas, también hay que decir pues que hay algunos elementos de este pensamiento liberal que contradicen la fe cristiana y que es lógico que la iglesia también en su momento reaccionara digamos, negativamente a todo este pensamiento. Entonces hubo también un intento de reacción, o mejor dicho, una reacción de parte de la iglesia, sobre todo pues del papado, por volver al anterior régimen, a la anterior organización social, ¿verdad? Entiéndase, la sociedad civilmente organizada en una monarquía donde la iglesia ejerce un papel importante en el orden de la sociedad, si se quiere, pues si se quiere decir así, bueno, una iglesia que ostenta un lugar de privilegio en la sociedad. Y entonces este periodo de reacción, de este intento por volver a la antigua organización, al antiguo régimen, así se le dice, se conoce como la restauración, ¿verdad? O la restauración, podríamos decir que fue ese intento de volver al anterior régimen, ¿verdad? Pero un intento pues que no va a prosperar. Y entonces ahí encontramos una línea de pontífices, unos 5 o 6 papas que van a seguir más o menos esta línea. Evidentemente, si el pensamiento liberal después de la Revolución Francesa va a generar una acción y
una serie de políticas anticlericales, ¿verdad? Y antieclesiales, es lógico que la iglesia quiera defenderse, ¿verdad? ¿Qué grupo humano, qué organización social se siente amenazada, atacada y no intenta defenderse? Entonces, vamos a encontrar ahí pontífices, bueno, como Pío VII, que tuvo que sufrir incluso la prisión a manos de Napoleón Bonaparte. Papas como León XII, Pío VIII, Gregorio XVI, que es uno de los principales papas, de los principales rostros de este periodo de la Restauración, y el Papa Pío IX, que es el pontificado más largo que por lo menos tenemos bien delimitado en el tiempo, ¿verdad? Pues siempre se considera el de San Pedro como el pontificado más largo, pero bueno, el pontificado de San Pedro no tiene como una fecha fija de inicio, una fecha fija de final. Podríamos decir que el pontificado de San Pedro va del Pentecostés hasta su martirio, que no sabemos exactamente cuándo fue, pero fue más o menos alrededor del año 67. Entonces estamos hablando de que fueron unos 35, 36 años. Pero digamos de los papas, de los que sí tenemos esa claridad de fechas, el pontificado más largo es el de Pío IX, ¿verdad? Es de esta época de la Restauración. Pío IX fue papa casi 32 años, desde 1846 hasta 1878. 31 años, 7 meses y unos cuantos días. Pío IX ha pasado a convertirse en la historiografía de la iglesia como en el símbolo del conservadurismo, el símbolo de todo este periodo de la Restauración. Para muchos, símbolo de un régimen anticuado dentro de la iglesia, para algunos símbolo de intolerancia, para algunos símbolo de una injerencia política indebida de la iglesia, en fin, muchas cosas. Creo que, si me permiten expresar esta opinión personal, yo creo que la figura de Pío IX, pues sí, si bien es cierta, no está exenta de polémica, pero también tiene que ser reivindicada, porque pues también es un hombre de grandes virtudes cristianas, un hombre de una fe y de una pureza de corazón sencilla, y bueno, están en los altares, ¿verdad? Fue beatificado por Juan Pablo II en el año 2000 y su beatificación fue muy criticada, y muchos criticaron su santidad justamente por esta serie de etiquetas políticas que se le han aplicado, ¿verdad? Entonces, algunos quisieron negar su santidad por razones que no tienen que ver directamente con la santidad. Recordemos que la iglesia declara santos por la heroicidad de sus virtudes, o sea, por haber vivido las virtudes cristianas en grado heroico. El hecho de que tuviera una determinada visión de sociedad, una determinada visión política, no significa que no haya vivido las virtudes cristianas, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una figura que en su momento también hay que reivindicar y replantear. Pero bueno, Pío IX, una de las razones por las que ha sido tan polémico y tan criticado, por ejemplo, es él el que publica un documento conocido como el Syllabus. El Syllabus es el sumario de errores, un listado de proposiciones, muchos basados en la filosofía racionalista y en el pensamiento liberal, que justamente pues, son condenados como errores. El Syllabus pues, se volvió muy polémico, sobre todo porque intenta ser muy sintético, y entonces al ser muy sintético se vuelve, digamos, más radical de lo que era necesario y lo que realmente pues, la iglesia veía y pensaba. Pío IX ha sido también mal juzgado por el tema de la infalibilidad pontificia, ¿verdad? Es un tema de dogma de fe, ¿verdad? Declarado por el Concilio Vaticano I, y que algunos han querido ver en esto matices políticos que realmente pues, no tiene, ¿verdad? Y ahorita vamos a decir algo acerca de la infalibilidad. Pío IX fue el último papa rey, bueno, digámosle así, el último papa
rey de los estados pontificios. Recordemos que en los inicios de la Edad Media, en el siglo VIII, habíamos dicho, el rey Pipino el Breve le había regalado unos territorios al Papa. No recuerdo ahorita el nombre del Papa, pero bueno, lo habíamos dicho en el video de la Edad Media. Y a partir de ahí surgen lo que se llaman los estados pontificios, y entonces era un territorio bastante grande en Italia, podría andar casi por una cuarta, tercera parte del territorio de Italia, y el Papa era el rey de estos territorios. Esto se va a perder en el año 1870 con la proclamación de, bueno, primero se ha declarado la República Romana y después con la unificación del Reino de Italia. En 1870, con el ingreso de las tropas italianas en la ciudad de Roma, se declara, ¿verdad?, que todos esos territorios son parte del Reino de Italia y no del Papa, no de los estados pontificios. Entonces Pío IX se va a encerrar en el Vaticano, se declara a sí mismo prisionero de un gobierno usurpador y no saldrá más del Vaticano. Y él y sus tres inmediatos sucesores, Papa León XIII, Papa Pío X y Papa Benedicto XV, no saldrán del Vaticano. Será hasta después su cuarto sucesor, el Papa Pío XI, que habrá gestos de apertura, de diálogo, de encuentro con el gobierno de Italia, y se dará solución a este conflicto que se conoce como la cuestión romana en 1929, cuando se crean los estados pontificios, con los así llamados tratados de Letrán, pacto firmado entre el Papa, bueno, el secretario de Estado del Papa, ¿verdad?, que era en aquel momento, Papa era el Papa Pío XI, y el secretario de Estado, el cardenal Pietro Gasparri, y los tratados firmados por el cardenal Gasparri y Benito Mussolini como primer ministro de Italia. Se concederá y se reconocerá entonces la existencia del Estado de la Ciudad del Vaticano. Pero entonces, pensemos que lo que inicialmente fue un reino de tercera, cuarta parte del territorio de lo que hoy es Italia, a quedar reducido a un barriecito de 1 kilómetro cuadrado, ¿verdad? Nada más para que el Papa pudiera contar con su territorio independiente, ¿verdad? Hoy por hoy el Vaticano es el país más pequeño del mundo, ¿verdad? El estado independiente más pequeño del mundo. Y es una monarquía absoluta. Entonces, hoy por hoy los papas siguen siendo reyes porque el Vaticano, políticamente hablando, es una monarquía absoluta. Todo depende del papa, ¿verdad? Sin embargo, bueno, será entonces es este conflicto que marca el final del siglo XIX y principios del siglo XX, algo que significará también una marca en el nombre de Pío IX, ¿verdad? Por eso les decía que hay implicaciones políticas y etiquetas políticas que se le aplican a este papa. Pío IX es el papa del Concilio Vaticano I, convocado en 1869 y que quedó inconcluso. Se terminó en 1870, pero no porque hubieran concluido los trabajos conciliares, sino porque con la entrada de las tropas italianas bueno, primero con el inicio de la guerra franco-prusiana, muchos obispos se fueron del concilio, y los que quedaron unos meses después, con la entrada de las tropas italianas en Roma, el concilio quedó simplemente inconcluso. Los obispos se fueron y nunca se clausuró el concilio. Este concilio, por cierto, ya para ese momento había diócesis en Costa Rica. Se me olvidaba decir esto. Pío IX es el que crea la diócesis de San José de Costa Rica, la primera diócesis que hay en nuestro país. Desde el siglo XVI, Costa Rica, la provincia de Costa Rica, era parte de la diócesis de León de Nicaragua. Y entonces, desde mediados del siglo XVI, pues nuestro obispo era el obispo de León de Nicaragua. Con la fundación de la República en 1848, que Pío IX reconoce
reconoce oficialmente en 1850, se va a pedir también entonces la creación de una diócesis para nuestro país, que Costa Rica tenga su obispo propio. Y entonces esto sucede en 1850, el 28 de febrero de 1850, Pío IX crea la diócesis de San José de Costa Rica, que es actualmente pues nuestra arquidiócesis de San José, pero en aquel momento, la diócesis de San José cubría todo el territorio nacional, ¿verdad? Era todo el país una sola diócesis con sede en San José. Decíamos entonces que para 1870, en el Concilio Vaticano I, como ya Costa Rica tenía obispo, entonces ya hay en ese concilio un obispo costarricense, ¿verdad? Que fue nuestro primer obispo, Monseñor Anselmo Llorente y La Fuente, que participó allí en ese concilio. En ese mismo concilio participa también San Antonio María Claret, ¿verdad? Que era obispo de Santiago de Cuba. Bien, este concilio va a emitir un par de declaraciones, de documentos muy importantes. Uno de los, bueno, ambos en realidad van a complementarse después con los trabajos que se van a realizar en el Concilio Vaticano II, ya a mediados del siglo XX. Pero entonces uno de estos documentos, la Constitución Dei Filius, que es referida a la revelación y al conocimiento de Dios, y la Constitución Pastor Bonus, que es referida a la autoridad del romano pontífice. Y entonces en esta Constitución se van a declarar dos dogmas de fe. Uno es la infalibilidad del magisterio del Papa, cuando habla ex cátedra en materias de fe y de moral, y el otro es el primado de jurisdicción universal del romano pontífice. ¿Qué significan estos dos dogmas? El primero, la infalibilidad del romano pontífice cuando habla ex cátedra en materia de fe y de moral. Es lo que popularmente llamamos la infalibilidad del Papa, pero el término es incorrecto. Hablar de infalibilidad del Papa es incorrecto, porque hablar de infalibilidad del Papa significa decir que el Papa no se equivoca, y eso no es cierto, porque obviamente los papas, como seres humanos que son, por supuesto que se pueden equivocar en muchísimas cosas, ¿verdad? La Iglesia nunca dice que el Papa no se equivoque. El dogma de fe es la infalibilidad del magisterio del romano pontífice. Entonces no es el Papa como persona, sino su enseñanza magisterial. Cuando habla ex cátedra, o sea, cuando declara verdades de fe oficialmente. Cuando habla ex cátedra en materia de fe y de moral. Pues cuando enseña oficialmente en nombre de la Iglesia y lo hace ex cátedra, o sea, cuando declara solemnemente una verdad de fe. Tengamos presente que para hablar de esto, para decir de cuando los papas han hablado ex cátedra, habría que decir de cuando se declara un dogma, ¿verdad? La última vez que se declaró un dogma oficialmente fue en 1950. Papa Pío XII declara dogma de fe la asunción de la Santísima Virgen en cuerpo y alma al cielo. Esta es la última vez, por lo menos oficialmente, que esto ha sucedido. Si me permiten, si me permiten decirlo, sin plantearlo como un hecho claro o contundente. Lo que voy a decir es una opinión personal o una reflexión personal. Entonces no lo tomen como algo oficial, ¿verdad? Pero prácticamente podría decirse que Juan Pablo II declaró un dogma. No se dice así oficialmente porque no lo hizo con esa solemnidad. Sin embargo, podría decirse que en la práctica sí lo hizo, porque en 1994 Juan Pablo II publica una carta apostólica llamada Ordinatio Sacerdotalis, que explica por qué la Iglesia reserva la ordenación sacerdotal únicamente a varones. Y en el último párrafo de esta carta apostólica, el Papa termina usando una formulación
casi idéntica o digamos muy parecida a la formulación que se hace en las declaraciones dogmáticas, que se utilizan las declaraciones dogmáticas. En esta carta apostólica, Juan Pablo II dice: por eso, para eliminar cualquier duda sobre este tema, en virtud de mi autoridad apostólica, declaro que la Iglesia no tiene autoridad para conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y esto debe ser firmemente creído por todos los fieles. Entonces, ese tipo de expresiones, en virtud de mi autoridad apostólica, declaro, y cuando dice que debe ser creído por todos los fieles, esos son elementos que están en las declaraciones dogmáticas, ¿verdad? Entonces, aunque nunca se dice que Juan Pablo II haya declarado un dogma, ni él lo haya expresado con esa solemnidad y esa formalidad, pero los elementos que están en esta carta apostólica parecieran ser los elementos esenciales de una declaración dogmática. Entonces, yo por lo menos como una opinión personal, me atrevo a pensar que Juan Pablo II sí hizo una declaración, una definición ex cátedra. Y yo me atrevería a pensar que es la última vez, hasta el día de hoy, que se ha hecho este tipo de declaraciones. Pero bueno, digo, eso es una opinión mía, una conclusión a la que yo llego viendo el documento. No es algo que oficialmente la Iglesia lo diga, entonces digamos que habría que decir que oficialmente la última vez que un papa habló ex cátedra fue en 1950 con Pío XII. Bien, volvamos entonces al tema de Pío IX y el dogma, sí, y la infalibilidad, ¿verdad? Entonces, se declara en este Concilio Vaticano I que el magisterio del romano pontífice es infalible cuando habla ex cátedra en materia de fe y de moral. Entonces, la Iglesia no dice que el Papa sea infalible, o sea, que el Papa no se equivoca, sino cuando enseña oficialmente y hace declaraciones dogmáticas, ¿verdad?, en materia de fe y de moral. Entonces, eso significa que si el Papa expresa una opinión personal en el tema que sea, pensemos, por ejemplo, en algún tema político, uno no está obligado a creer lo que el Papa dice, ¿verdad?, o a pensar como él. El Papa puede pensar de una manera y uno puede pensar de otra, y eso no es ningún pecado, ¿verdad? El Papa puede emitir ciertas opiniones, incluso en el campo teológico, y uno puede cuestionarlas, ¿verdad? Hay gente que cree que al Papa no se le puede cuestionar, ¿verdad? Y eso nunca ha sido parte de la fe, de la tradición, de la vida de la Iglesia, ¿verdad? A lo largo de la historia, pues siempre se ha cuestionado a los papas y ha habido polémicas teológicas y demás, ¿verdad? Aquí, bueno, casi que no hemos hablado de algunas cosas, ¿verdad? Pero muy poquitas y muy por encima, porque el tiempo no nos da. Pero si nos metiéramos y pudiéramos estudiar a profundidad todos los temas, veríamos cuántas veces dentro y fuera de la Iglesia se ha cuestionado muchas enseñanzas de los papas que no tienen que ver directamente con la fe y con la moral, ¿verdad? Y que no son temas ex cátedra. Pero cuando es un tema ex cátedra, una declaración ex cátedra en temas de fe y moral, entonces sí, ahí eso sí es incuestionable, ahí sí goza él del carisma de la infalibilidad. Y el otro dogma, les decía, es el de el primado de jurisdicción del romano pontífice, o sea, su autoridad de gobierno sobre toda la Iglesia. Este tema se va a complementar después en el Concilio Vaticano II con la doctrina de la colegialidad episcopal. La colegialidad episcopal es, digamos, el cómo los obispos de todo el mundo comparten con el Papa la responsabilidad de gobierno sobre la Iglesia, al punto de que se comprende que la autoridad suprema de la Iglesia sería entonces el colegio de los obispos, pero siempre unido al Papa, y es el Papa el que le da cohesión a este colegio, ¿verdad? Y que nunca actúa el colegio de los obispos sin el Papa, ¿verdad? Bien. Entonces, este es digamos, el legado del Concilio Vaticano I en tiempos de Pío IX, 1869-1870. Pasando a otro tema, habría que decir que en la época contemporánea, pues vamos a encontrar, ¿verdad?, entre los siglos XIX y XX, vamos a señalar, hablar de 3 o 4
no sé, movimientos, fenómenos, corrientes que se hacen presentes. Uno, habría que decir que es un periodo de un gran resurgimiento de la actividad misionera en la iglesia, después de que en la época moderna hubo una decadencia sobre todo hacia final de la época moderna, ¿verdad? Siglo XVII, segunda mitad del siglo XVII, una decadencia en la actividad misionera por varias razones. Va a ser en esta época, siglo XIX y siglo XX, que va a haber un resurgimiento de, de, de la actividad misionera. Van a surgir nuevas congregaciones religiosas, va a haber en parte pues un estímulo para ir a muchos países, porque va a haber una ampliación, digamos, de medios y de vías de comunicación para ir a muchos países que hasta el momento eran lejanos o estaban cerrados o no se conocían. Va a haber un crecimiento, digamos, de la expansión colonialista europea en países de África y de Asia, y esto va a conllevar pues también la presencia, ¿verdad?, de estas congregaciones misioneras en estos países. Entonces, todo esto va a ayudar para este resurgimiento, ¿verdad?, de lo que en la época moderna pues había decaído mucho. Siglo XIX y siglo XX van a ser años de este resurgir misionero, sobre todo en África y en Asia. Otro fenómeno importante es el surgimiento de la cuestión social. ¿Qué entendemos por cuestión social? La preocupación de la iglesia, digámosle ya a nivel magisterial, de las cuestiones sociales, de los temas sociales, los temas de justicia social, de los pobres, de los excluidos, de los marginados, ¿verdad? De cómo la sociedad debe organizarse para favorecer a los más pobres, etcétera. No quiere decir que la iglesia se empezó a preocupar por los pobres en esta época. La iglesia se ha preocupado por los pobres a lo largo de todos los siglos. Pero la enseñanza magisterial, o sea, entiéndase, de los papas y de los obispos, pero sobre todo los papas, va a empezar a ser sistemática en esta época, ya desde una reflexión teológica y a partir de enseñanzas oficiales. Va a ser en la época contemporánea, ¿verdad? Va a empezar la doctrina, la configuración de la doctrina social de la iglesia, va a empezar en 1891 con la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Bueno, entonces había publicado dos más, pero son como preliminares. La que se considera, digamos, el punto de partida de la doctrina social de la iglesia es la Rerum Novarum de León XIII, donde analiza el problema obrero. Y bueno, lo hace pues a partir de, por supuesto, de algunas categorías teológicas y también condenando algunos postulados del liberalismo y del socialismo. Pero es a partir de ahí donde va a surgir y después de León XIII, pues algunos papas van sobre todo en los aniversarios de publicación de la Rerum Novarum, van a preocuparse por publicar también algunas encíclicas tocando estos temas. Por ejemplo, a los 40 años, en 1981, Pío XI publica la encíclica Quadragesimo Annum, donde hace, digamos, como una revisión y una actualización de los criterios de León XIII ya para la época en que él está viviendo. En 1961, son los 70 años, ¿verdad?, la Rerum Novarum. El Papa Juan XXIII publica Mater et Magistra. En 1971, el Papa Pablo VI publica una carta también titulada Octogésima Adveniens. Antes de eso, en 1967, el mismo Pablo VI ha publicado su encíclica social más famosa, que es Populorum Progressio, ¿verdad?, sobre el progreso de los pueblos, donde marca incluso también un cierto cambio en la misma doctrina social, porque ya no se enfoca solo en el tema, digamos, obrero, ¿verdad? Como digamos así, entendido como la exclusión de los obreros y la distribución de la riqueza, sino habla o aborda el tema del progreso integral, el desarrollo integral de los pueblos.
una encíclica muy importante porque amplía el rango de acción de la doctrina social de la Iglesia. Repito, ya no solo el tema de distribución de la riqueza, el tema económico, sino al desarrollo integral. Y va a utilizar una expresión, ¿verdad?, que se volverá famosa, que es que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. También va a tener una afirmación ahí un poquito arriesgada que Pablo VI tuvo que cambiar incluso porque fue mal interpretada, porque en uno de sus numerales pues va a afirmar que incluso en casos de una dictadura prolongada, si no hay otra salida, pues un pueblo puede levantarse en armas y esto se convertirá en una, digamos, va a ser instrumentalizado por grupos revolucionarios, guerrilleros en muchos países para justificar, ¿verdad?, levantamientos armados. Y después Pablo VI tendrá que hacer una rectificación de este numeral, ¿verdad?, para que se entienda en su justa dimensión. Para que vean que los papas se equivocan, ¿verdad? Es decir, el tema de la infalibilidad no puede significar que un papa no pueda en algún momento corregir, ¿verdad?, alguna cosa. Decíamos sobre las encíclicas sociales, Juan Pablo II publicará también varias encíclicas sociales, 3, Laborem Exercens, Solicitudo Rei Socialis y Centesimus Annus, justamente en el centenario de la Rerum Novarum, en 1991. Entonces, bueno, y Benedicto XVI publicará también una encíclica social pues ya en el siglo XXI, ¿verdad?, que será Caritas in Veritate, y Francisco publicará hasta el momento dos encíclicas sociales, ¿verdad?, pero ya no refiriéndose a temas, digamos, económicos ni de desarrollo, sino más bien a la cuestión ambiental, ¿verdad?, Laudato Si, y últimamente Fratelli Tutti, ¿verdad?, sobre el tema de la fraternidad de los pueblos. Pero entran dentro de esa categoría de encíclicas sociales. Entonces veamos cómo a partir de 1891 hablamos de toda esta línea en el magisterio de la Iglesia, ¿verdad?, de preocupación por los temas sociales del momento, y que a la luz de la revelación, pues la Iglesia pueda dar una palabra. Entonces, la época contemporánea, podríamos decir, es la época de la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? También en esta época, pues la Iglesia va a enfrentar una crisis los últimos años del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, una crisis importante en el campo teológico que se va a conocer como la crisis modernista. ¿Qué debemos entender por modernismo? Vamos a ver, aquí está un poquito complicado de definir, en tanto que, primero que todo, acá nos vamos a referir rápidamente a lo que sería el modernismo teológico, ¿verdad? Porque al hablar de modernismo no solamente nos referimos a un tema teológico o a un tema religioso, sino que se puede hablar de modernismo en un sentido mucho más amplio, ¿verdad? Por ejemplo, en las artes, ¿verdad? Hay toda una corriente, ¿verdad? Que se llama también modernismo. En general, pues modernismo habría que entender lo que es la primacía y el surgir de las ideas de la época moderna, ¿verdad? Después del Renacimiento y todas las filosofías racionalistas y demás. Lo que ya dijimos del liberalismo y todo esto. Pero en el campo teológico, el modernismo va a plantear desafíos muy importantes para la Iglesia y va a desencadenar una crisis importante que le tocará al Papa Pío X tratar de zanjar la situación. Dentro de la Iglesia, lo que se conoce como modernismo o modernismo teológico, podríamos decir que es un conjunto de
ni siquiera es una sola corriente de pensamiento, ¿verdad? Que podemos decir compacta, bien sistematizada, sino más bien es como una serie de corrientes o una serie de ideas que se van a divulgar a partir de la aplicación de esos pensamientos racionalistas, de los pensamientos racionalistas al pensamiento teológico y a la vida de la iglesia en general. El modernismo nace con repito, el modernismo teológico, digamos, se reconoce como el iniciador, un sacerdote francés o belga, ya no me acuerdo, déjenme y reviso, llamado Alfred Loisy. El padre Loisy va a hacer una serie de propuestas, repito, aplicando, sí, de origen francés. El padre Loisy es de origen francés. Una serie de propuestas al pensamiento teológico, algunas de las cuales estarán bien, pero algunas de ellas se van a desviar y se va a desviar fuertemente de la enseñanza de la iglesia. Entonces, por ejemplo, pensemos para ver algunas de las ideas del padre Loisy. Por ejemplo, sostenía varias de ellas, digamos, tienen que ver con la Biblia, ¿verdad? Con los estudios bíblicos. Por ejemplo, sostenía que Moisés no era el autor del Pentateuco. Con eso hoy no tenemos ningún problema porque sabemos que efectivamente Moisés no es el que escribe de su puño y letra los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Habla de la naturaleza no histórico-científica de los primeros capítulos del Génesis, del 1 al 11, ¿verdad? Eso hoy no se discute, ¿verdad? No hay ningún problema con eso. Habla de los distintos géneros literarios de los libros del Antiguo Testamento. Eso hoy no se discute, es parte del mismo estudio de la exégesis bíblica, ¿verdad? Hoy eso no se cuestiona. Habla sobre el carácter progresivo de la revelación en el Antiguo Testamento. Eso hoy no se discute, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero también hay algunas ideas modernistas de Loisy y que otros van a seguir y van a desarrollar más, donde sí empezamos a encontrar problemas. Por ejemplo, Loisy postulaba una idea que decía que Jesús anunció el reino y le salió la iglesia. O sea, como que la iglesia es el producto ahí mal formado, ¿verdad? Del proyecto de Jesús, que Jesús realmente no quería fundar una iglesia, ¿verdad? Y que anunció el reino de Dios y lo que le salió fue la iglesia. Ahí obviamente de negar que la iglesia sea de institución divina, sea querida por Dios, sea parte del proyecto de salvación, evidentemente eso es contrario a la fe. Por otra parte, distingue entre fe e historia con una separación absoluta entre ambas, de sus campos, de sus métodos, etc. Con el problema de que una fe sin una base histórica se relativiza, ¿verdad? Entonces, prácticamente es llegar a afirmar que la fe no tiene nada que ver con la historia del ser humano. Ahí tenemos un problema, ¿verdad? Propone, por ejemplo, que las ideas religiosas son solo metáforas, son símbolos, no son realidades. Y entonces, obviamente, ahí también tenemos un problema, ¿verdad? Un poco parte de este pensamiento de Loisy va a impregnar sobre todo el tema de los estudios bíblicos al punto de que se van a negar elementos fundamentales en la interpretación de la escritura, ¿verdad? Se va a negar, por ejemplo, la historicidad de los libros bíblicos, se va a negar muchas veces el carácter de verdad que hay en ellos. Esto unido, por ejemplo, a la exégesis liberal protestante,
va a degenerar en propuestas, digamos, como esta. Digamos, decir que no importa si lo que la Biblia dice pasó o no pasó, lo importante es que para uno signifique algo, ¿verdad? Ese tipo de interpretaciones bíblicas, ¿verdad? O el decir que los milagros de Jesús no es que Jesús hiciera realmente milagros, realmente prodigios, sino que simplemente son figuras, son metáforas, son alegorías, o que simplemente son malas interpretaciones porque la gente no tenía conocimiento científico. Por ejemplo, el negar que Jesús realizaba milagros y decir simplemente que como había enfermedades que la gente no conocía y entonces Jesús los curaba, pero no es que hizo ningún milagro. O como se dice, y uno todavía oye mucha gente, oye gente decir esto que voy a decir, y que claramente es un error, ¿verdad? Afirmar, por ejemplo, que Jesús nunca multiplicó el pan y los pescados, ¿verdad? Que lo que hizo fue invitar a la gente a compartir lo que llevaba, ¿verdad? Eso no es lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Ideas de estas, ¿verdad? Van a ser nocivas para la fe. Entonces, mucho de esto es lo que se va a ir infiltrando en la iglesia y, bueno, estas que mencioné en el campo propiamente de la exégesis bíblica, ¿verdad? Pero igualmente algunas ideas modernistas que van a afectar otros aspectos de la fe y de la vida de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, como el reducir la fe a un ámbito nada más personal, de la opinión intimista, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con la vida social, y que todavía pues a veces lo oímos, ¿verdad? Cuando dicen, usted puede creer lo que usted quiera, pero eso es para que lo viva en su casa, ¿verdad? Pero en la calle no, en los espacios públicos no. Ese tipo de ideas, ¿verdad? Están en la base del modernismo. Entonces, esto va a ser fuertemente censurado, sobre todo por el Papa Pío X, y en su tiempo incluso era necesario, por ejemplo, que teólogos, sacerdotes, religiosos, religiosas, profesores de universidades católicas hicieran un juramento antimodernista, ¿verdad? Y demás. Bien, es parte de lo que se vive en esta época, ¿verdad? La época contemporánea. También en el periodo siglo XIX, siglo XX, va a haber un poquito relacionado con el tema del modernismo, vamos a tener un par de movimientos allí importantes. Habrá varios movimientos que van a ir impulsando aires de reforma en la iglesia, y que van a desembocar en el Concilio Vaticano II. Los dos más importantes que quisiera mencionar son, digamos, el movimiento bíblico, exegético, que va a proponer toda una revisión, digamos, de cómo se lee y se interpreta la Biblia en la vida de la iglesia y aplicar algunos métodos científicos en el estudio de la Sagrada Escritura. Entonces, se va a aplicar, digamos, el método histórico crítico, que va a consistir en analizar de cada libro de la Biblia cuándo se escribe, quién lo escribe, para quién lo escribe, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Para tratar de descubrir cuál es la intención primera del autor de cada libro bíblico y comprender así mejor su sentido. Esto pues en algún momento genera un poquito ahí de controversia, ¿verdad? Si tiene sentido o no, si se debe o no se debe aplicar el método histórico crítico al estudio de la Biblia. Algunos decían que no. Pío X va a ser muy reacio, ¿verdad?, a la aplicación de este método, justamente por las sospechas del modernismo y su proximidad con el modernismo. Pero bueno, con el tiempo pues se va a ver, sobre todo era por una aplicación, digámosle, a ultranza del método, una reducción de la interpretación de la Biblia a solamente la aplicación del método histórico crítico. Por eso era que Pío X se oponía tanto a esto, ¿verdad? Después, con el tiempo y con una adecuada aplicación del método y un adecuado desarrollo en las investigaciones bíblicas, después esto se va a aceptar más naturalmente y más pacíficamente en la vida de la iglesia. Entonces, por ejemplo, en 1943, Pío II se publica una encíclica que se llama Divino Flatte Spiritu,
donde va a mostrar muchísima mayor apertura a la aplicación del método histórico crítico al estudio de la escritura, ¿verdad? Y hoy por hoy se hace sin ningún problema. Pero sabiendo y teniendo en cuenta de que el estudio de la escritura no puede reducirse solamente a eso. Y esto incluso lo explicará con muchísima claridad Benedicto XVI ya en nuestros días, ¿verdad? Me parece que en la década de los 90 publica por allí algún libro, algún artículo sobre esto, ¿verdad? Algún estudio sobre esto. Entonces, el método histórico crítico es nada más un método para abordar la escritura en cuanto a obra literaria, pero no puede quedarse allí, ¿verdad? Sino que, obviamente, la escritura tiene que ser leída e interpretada en todo el contexto de la tradición de la Iglesia. Pero, bueno, la aplicación del método histórico crítico es solamente un paso, ¿verdad? Bien, este movimiento, por ejemplo, va a tener ese crecimiento, ese florecimiento entre final del siglo XIX y inicio del siglo XX. Va a ir tomando cada vez más fuerza, repito, ya en los 40 Pío XII da un espaldarazo y pues se va a aceptar con mayor, digámosle, con mayor claridad ya en el Concilio Vaticano II, por ejemplo, en la Dei Verbum, documento, la Constitución Dogmática Dei Verbum, pues se va a hablar, ¿verdad?, de cómo los estudios bíblicos pueden ayudar a comprender la revelación de Dios, ¿verdad?, presente en la Escritura. El otro movimiento que quería mencionar es el movimiento litúrgico. Igual surge más o menos hacia finales del siglo XIX, en el contexto de algunas abadías europeas, sobre todo de benedictinos. Algunos liturgistas, sobre todo franceses, van a propugnar una revisión y una comprensión teológica de la liturgia más integral. Pues durante muchos siglos la liturgia había tendido un poquito a verse más como una cuestión legalista y un cumplimiento de ritos, ¿verdad? No digo que únicamente estuviera reducida a eso, pero quizás el aspecto ritual, el aspecto externo, era lo que primaba, ¿verdad? Lo exterior, lo visible, lo fastuoso, ¿verdad? Lo accesorio, lo estético, y carente quizás de un auténtico significado, un auténtico sentido teológico o de una comprensión de su sentido teológico, no carente de sentido, sino más bien una comprensión. El movimiento litúrgico va a abogar por eso, por una mayor comprensión y una auténtica teología litúrgica, que se va a caracterizar esta teología litúrgica por la comprensión de la liturgia como ejercicio del sacerdocio de Cristo, actuante a través de la Iglesia, y que por lo tanto hace que la liturgia sea un acto de salvación. Esto es muy, muy importante y lo vamos a ver plasmado en la Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II. La liturgia como acto de salvación, porque es el acto donde Jesucristo ejerce su sacerdocio, y su sacerdocio es la entrega de su vida, sacrificio de su vida en favor de toda la humanidad, ¿verdad? Va a quedar más claro, digamos, la doble dimensión de la liturgia, ¿verdad? Como acto de santificación, de glorificación de Dios y de santificación del ser humano. Va a poner más de manifiesto, por ejemplo, el lugar de todos los fieles, no solo los sacerdotes, sino de todos los fieles en la liturgia, por el hecho de que la liturgia es un acto del cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Muchas de estas ideas del movimiento litúrgico, que repito, vendrán de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, ya se van a ver en el año más o menos, me parece, 1947, en una encíclica de Pío XII, titulada Mediator Dei. Ya en Mediator Dei Pío XII expresa, ¿verdad?, algunas de estas ideas que ya venían madurando y que se van a plasmar bastante en la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Entendida la reforma litúrgica en cuanto a los documentos, ¿verdad? En cuanto a la Constitución Sacrosanctum Concilium, ¿verdad? Y creo que ahí hay que hacer la diferencia,
porque después la manera en que la reforma litúrgica se aplicó en muchos aspectos fue desastrosa, ¿verdad? Se cometieron muchísimos abusos y malas interpretaciones. Pero en cuanto a lo que está establecido, lo que está en la letra del documento, lo que es el espíritu original del concilio, hubo, digamos, un movimiento de reforma bastante, digámosle, bastante bueno. Ya desgraciadamente la interpretación y la instrumentalización que se hizo de la Sagrada Concilio ya fue otro tema, ¿verdad? Bien, entonces todo ese paso, sobre todo pues la primera mitad del siglo XX, digámoslo así, todo el camino entre Concilio Vaticano I y Concilio Vaticano II, vamos a verlo como el desarrollo de una serie de movimientos de reforma en la vida de la Iglesia, que van a cuajar en el Concilio Vaticano II, con nuevas perspectivas pues, de diálogo con la sociedad actual y una nueva apertura al mundo, ¿verdad? El famoso ayornamiento del que hablará Juan 23 cuando convoca el concilio, ¿verdad? Ayornamiento significa poner al día, puesta al día. Y entonces podría decirse, no, es que efectivamente el Concilio Vaticano II pues, marca ahí un punto de inflexión en el desarrollo de la Iglesia. Yo me imagino que no sé, de aquí a unos 100 años probablemente los historiadores de la Iglesia quizás ya hayan definido de aquí a unos 100 o 200 años una nueva etapa, ¿verdad? Y entonces esa etapa que inició en el 1789, posiblemente la hagan cerrar en 1965, ¿verdad? Con el Concilio Vaticano II. Y a partir del 65 puede ser que ya estemos hablando de una etapa diferente, de una época diferente, pero bueno, ya eso lo verán en el futuro cuando se estudie ya en perspectiva histórica estos años que nosotros estamos viviendo hoy, ¿verdad? A partir del Vaticano II, pues podríamos hablar de muchos aspectos, digamos, de reforma, elementos que han caracterizado los pontificados siguientes y la vida general de la Iglesia. Yo solo quisiera resaltar un par de cosas. Mucho de las reformas del Concilio Vaticano II, pues que se empezaron a desarrollar a partir de esos años, algunas cosas pues se fueron desarrollando bien, pero otras no, ¿verdad? Y entonces hay que tener cuidado porque no todo lo que vino después del concilio, todo estuvo bien, ¿verdad? Muchas de las interpretaciones que se hicieron del concilio, ojo, interpretaciones y aplicaciones prácticas, pastorales que se hicieron del concilio, fueron arbitrarias, fueron caprichosas, fueron incluso traicioneras de la misma letra del concilio. Y entonces se prestaron para muchos desastres, sobre todo en el campo de la liturgia, ¿verdad? Se cometieron y se siguen cometiendo hoy en día muchísimos abusos litúrgicos en nombre de la renovación del concilio, ¿verdad? Haciendo cosas contrarias a lo que el concilio dice. La década de los 60s y 70s, pues es una década difícil en general en la vida de la sociedad. Entonces todos los temas, digamos, por ejemplo, del desarrollo del socialismo, la Guerra Fría, la revolución sexual de los años 60, todo eso de alguna manera se va a filtrar en la vida de la Iglesia y va a marcar todos esos primeros años del posconcilio. Y entonces se va a buscar muchas veces, si el concilio pedía que la Iglesia dialogara con el mundo, en la práctica lo que se va a hacer es que la Iglesia se adapte al mundo, ¿verdad? Se mundanice. Y entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque la aplicación del concilio no siempre se realizó de buena manera. Tanto así que Pablo VI dirá en 1972, con mucho dolor, el 29 de junio, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, va a decir, el humo de Satanás se ha metido por una grieta del templo de Dios, ¿verdad? Entonces, esto creo que es importante que lo tengamos claro porque si bien es cierto, el Vaticano II marca un
punto de inflexión en la vida de la iglesia y tiene una gran riqueza en sus documentos. Repito, no todo se ha aplicado bien y también hay que tener cuidado porque tenemos que tener en cuenta que el Vaticano II es un concilio más en una larga lista, ¿verdad? Son 21 concilios ecuménicos que ha tenido la iglesia y que se pone en la misma línea de la tradición bimilenaria de la iglesia, ¿verdad? A veces uno oye gente que pareciera como entender como que la iglesia nació en 1962, ¿verdad? Cuando empezó el concilio y esto no es así, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Esa comprensión del concilio en la misma línea de tradición de la iglesia a lo largo de su historia, pues es lo que el Papa Benedicto XVI llamaba la hermenéutica de la continuidad, ¿verdad? Decía, el concilio lo podemos entender de dos maneras diferentes, desde una hermenéutica de continuidad, de una hermenéutica de ruptura. Y algunos lo entienden como desde una hermenéutica de ruptura, o sea, entenderlo como borrón y cuenta nueva. Aquí empieza todo de nuevo, ¿verdad? Lo de antes del concilio no sirve para nada, ahora todo es de aquí en adelante, como si la iglesia hubiese nacido en 1962. Si entendemos así la iglesia, entonces no es la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, podríamos hablar de un montón de aspectos más. Ya llevo una hora hablando, entonces voy a dejarlo hasta acá. No voy a profundizar más. Creo que hemos dado ya un panorama general de lo que es la época contemporánea. Estamos viviendo pues todavía esta época, ¿verdad? De las reformas conciliares y quizás estamos en un tiempo de que se asienten algunas cosas después de toda una convulsa primera aplicación del concilio, ¿verdad? En los años 60, 70 y todavía 80. Entonces, pues estamos en ese camino, ¿verdad? De la vida de la iglesia. Obviamente, nosotros hoy en perspectiva histórica solo podemos analizar, pues más o menos hasta el pontificado de Juan Pablo II, ¿verdad? O de Pablo VI, de ahí para acá, todavía los hechos están muy recientes y no es mucho lo que podemos decir. Pero bueno, ¿verdad? Somos parte de esta iglesia que está en camino, siempre en camino de reforma, sobre todo de reforma espiritual, de reforma moral, ¿verdad? Y pues que siempre está llamada a una conversión continua. Estamos todos llamados a una conversión continua. Y como parte de esa conversión, pues entre otras cosas, el hecho de conocer nuestra historia nos ayuda a irnos renovando, ¿verdad? Nos ayuda a irnos replanteando y a volver al amor primero, ¿verdad? Al ideal original de la iglesia, al proyecto de Dios originario para la iglesia, tratando de eliminar pues todo aquello que nos aparta, ¿verdad? Del camino trazado por Jesucristo. Yo concluyo pues este video agradeciéndoles su atención. Lamento mucho no haber podido hacer las sesiones subsiguientes como habíamos hecho la primera, ¿verdad? La intención mía era de que fueran sesiones sincrónicas, pero bueno, creo que yo entendí mal la directriz que me habían dado inicialmente, que era de que fuera un curso en línea, ¿verdad? Yo hubiera deseado pues que en las sesiones pudiéramos encontrarnos y sí, virtualmente, pero que nos encontráramos y pudiéramos dialogar, hacer preguntas, respuestas. Creo que toda esa riqueza se pierde, ¿verdad? Y sobre todo pues en una materia que a veces puede resultar cansada o aburrida, ¿verdad? Para mucha gente como es la historia. Yo creo que es importante que haya una sesión sincrónica, ¿verdad? Donde podamos dialogar, escucharnos, opinar y aunque la clase se haga más lenta, pero yo creo que nos da esa riqueza. Pero bueno, las condiciones que me establecieron de parte de la escuela, ¿verdad? Para esta formación, pues era que fuera de esta manera. Por mi parte, he tratado de ofrecerles ahí lo poquito que humildemente y humanamente podía ofrecerles, ¿verdad? Un poquito ahí de conocimiento no especializado, yo se los dije desde el inicio, ¿verdad?
yo no soy especialista en historia de la iglesia, soy nada más un estudiante aficionado de la historia de la iglesia y pues era compartirles un poquitito ahí de lo aprendido, aunque fuera superficialmente, porque obviamente reducir 2000 años de historia de la iglesia en 5 horas, que más o menos era lo que tenía como meta de que durara cada sesión, ¿verdad? De 1 hora. Y pues simplemente es imposible, ¿verdad? Yo se los dije desde el inicio que solamente podía decir cosas muy generales de cada época de la iglesia. Entonces, hasta aquí llegaría el curso. No les voy a dejar una tarea de la última sesión, digamos, de hacer un trabajo, una síntesis o algo. Nada más les dejaría como tarea, pues que puedan poner en el mural colaborativo algún aprendizaje clave de ustedes en el curso, ¿verdad? De cualquiera de las épocas, ¿verdad? Lo vamos a poner como tarea de esta época, de esta sesión, perdón, referida a la época contemporánea, pero yo quisiera invitarles a que compartan el mural colaborativo algún aprendizaje clave, ¿verdad? Que ustedes compartan allí algún aprendizaje clave. Tal cosa no la sabía y ahora la aprendí, la sé. Esto me gustó o esto no me gustó o esto me decepcionó, ¿verdad? No sé, algo que el curso les haya dejado, ¿verdad? En cuanto al contenido, en cuanto a la comprensión de la historia de la iglesia, ¿verdad? Y sobre todo, pues, que sea algo que nos ayude a amar más la iglesia y pues a vivir mejor nuestra fe, ¿verdad? Entonces, sería eso y como hice en la primera tarea, quisiera invitarles a que concluyan también ustedes rezando el credo, ¿verdad? Ese compendio, esa síntesis de la fe que Dios nos ha revelado, ¿verdad? Y que hemos transmitido de generación en generación. Y parte constitutiva de ese credo es la profesión de fe en la iglesia, ¿verdad? Creo en la iglesia, una, santa, católica y apostólica. Que sigamos entonces amando, creyendo y sirviendo a esta iglesia llena de defectos, pero también llena de virtudes. Y una iglesia donde han abundado pecados, pero también ha sobreabundado la gracia. Una iglesia que ha caminado entre muchas sombras, pero también entre muchas luces, ¿verdad? Una iglesia que ante todo es el cuerpo místico de Cristo y en ella sigue actuando Cristo, en ella actúa el Espíritu Santo. Muchas gracias entonces por su atención, que el Señor me las bendiga a todas, las confirme siempre en su vocación, en su seguimiento, que el Señor haga fecunda la obra de sus manos, de su apostolado, de su misión, de su oración y por supuesto que les permita llegar a la santidad. Muchas gracias entonces a todas, que el Señor me las bendiga y si hay alguna duda pues ahí estaremos a la orden, ¿verdad? A través de la plataforma.